La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuevamente la Biblia a Hechos capítulo 2. Vamos a concluir el mensaje que iniciamos el día viernes sobre la necesidad de la llenura del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Les leo la palabra de Dios en Hechos 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y ahora disponemos nuestro corazón, Señor, a ti, para que sea tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, oh Dios, hablando a nuestros corazones, preparando, Señor, nuestras vidas, fortaleciéndonos para la tarea, Señor, que tenemos por delante cada uno de nosotros, tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la administración de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, oh Dios, y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Ustedes recuerdan que cuando Dios inició el establecimiento del reino de Israel, después de una época muy turbulenta, muy difícil, como lo fue la época de los gobiernos de los jueces? Ustedes recuerdan que había una sucesión de diferentes líderes en esa etapa de la formación de la nación de Israel, en el cual habían altos, es decir, momentos de gran victoria, momentos de gran prosperidad para la nación de Israel, pero eran seguidos también por momentos de mucha dificultad, de mucha problemática para la nación de Israel, porque había momentos en que eran presos o eran cautivos de los enemigos que estaban alrededor de la nación de Israel, de los judíos en aquel momento, de tal manera que había mucho robo, la gente se aprovechaba, los enemigos se aprovechaban de las debilidades de la nación de Israel, de tal manera que vivieron momentos de prosperidad, momentos de bendición, pero también eran seguidos por momentos de derrota. Era un altibajo, ¿verdad? No era una situación estable para la nación de Israel. Y obviamente cuando no hay estabilidad espiritual o estabilidad social en un país, en una nación, estabilidad económica, estabilidad política, la verdad es que la nación no puede ser una nación pacificadora, una nación que vive en paz, sino al contrario, hermanos, se refleja el fracaso, ¿verdad?, de la paz para los pueblos cuando hay ese tipo de inestabilidad, como se muestra en la historia del libro de los jueces. Pero luego de esa etapa viene la etapa cuando Dios levanta, ustedes recuerdan, al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. El rey Saúl fue un rey que fue pedido por el pueblo, porque ellos querían tener un rey, así como todas las demás naciones tenían rey, pues ellos también querían tener un rey. Y así fue como Saúl llega al trono de Israel como el primer rey de la nación de Israel en su historia. Todos sabemos también que en el tiempo del rey Saúl, aunque hubieron muchas victorias contra los enemigos, pero también hubo mucha derrota en Israel,
precisamente porque Saúl no era un rey fiel, no fue un rey conforme al corazón de Dios, cometió grandes errores, grandes pecados contra Dios sobre todo, y esto trajo como consecuencia también, hermanos, el fracaso para la nación de Israel. Y en esa condición de ambivalencia, de altos y bajos, de inestabilidad en la vida de Israel, hermanos, Dios levanta a un rey que había profetizado anteriormente el Señor que sería un rey conforme al corazón de Dios. Y este rey fue el rey David. Cuando el rey David es ungido, fíjese, antes de comenzar su reino, un reino que era sumamente necesario en la nación de Israel por esa inestabilidad y fracaso en el cual Israel vivía o vivió tanto tiempo, un rey, hermanos, que era tan necesario para la estabilidad del pueblo, fíjese, fue antes de comenzar a gobernar, antes de asumir la responsabilidad de dirigir a la nación de Israel, Dios lo ungió con su espíritu. Dios utilizó al profeta Samuel. Esta historia está en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dios envía a Samuel para que ungiera al próximo rey de Israel, el que iba a sustituir al rey necio, al rey Saúl. Entonces Dios lo envía, y siendo David un muchacho inexperto en muchas cosas, sobre todo en liderazgo de una nación, aunque era experto en proteger, era un experto pastor a pesar de que era un jovencito, pero ya había tenido muchas experiencias de cómo proteger las ovejas. Sin embargo, en el asunto político de dirigir una nación, David era totalmente inexperto. Pero amados hermanos, Dios ungió a este jovencito con su espíritu y lo capacitó para la tarea que Dios tenía para él, hermanos, en relación a la dirección de la nación de Israel. Y a pesar de la juventud de este y lo inexperto que era David, pero Dios lo ungió con su espíritu para que cumpliera la misión. Luego lo vemos a David, hermanos, después de haber sido ungido, lo vemos frente a un gigante. Es decir, lo vemos ante un desafío que era más grande que él, superior a él. Sin embargo, David enfrentó a Goliat, enfrentó al gigante, hermanos, no en su fuerza, no en su capacidad, no en su experiencia, no en los recursos humanos en los que él podía descansar, sino que lo enfrentó en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Y asimismo David le dijo a Goliat: yo no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y ahí, con esa fe, hermano, y esa valentía, David se enfrentó a Goliat y derrotó a Goliat. Y también Israel derrotó a todos los enemigos. En este caso, a los filisteos fueron sometidos por David, hermano amado, porque la unción del Espíritu de Dios estaba sobre él. Y hermanos, ese mismo principio del Antiguo Testamento para la vida cristiana es sumamente necesario, indispensable en la vida de cada uno de nosotros hoy en día. De la misma manera como David, hermanos, antes de entrar a ese escenario de una gran victoria para el pueblo de Israel, tuvo que haber sido ungido por el Espíritu, tuvo que descender el Espíritu de Dios sobre él para capacitarlo, para hacer una tarea para Dios. De la misma manera, amados hermanos, nosotros dentro de la iglesia tenemos que comprender que para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros en lo particular, Dios nos ha llamado a ser testigos de Él a las naciones, a las demás personas que nos rodean. Dios nos ha llamado a predicar la palabra, nos ha llamado a enseñar, nos ha llamado a orar, nos ha llamado a ganar almas, nos ha llamado a hacer la obra, hermanos, que Él quiere que nosotros hagamos. Pero no lo vamos a poder hacer, hermanos, si hacemos a un lado la necesidad de la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Ninguna tarea que usted y yo podemos hacer dentro de la iglesia, hermanos, que sea agradable a Dios y que sea fructífera para la gloria de Dios, la podemos hacer sin la unción del Espíritu. Usted recuerda cuando Dios, hermanos, llamó a Moisés y lo guió para edificar lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión.
Ese primer templo que fue construido, hermanos, por Israel en el desierto, donde Dios se manifestara de en medio del pueblo de Israel. ¿Sabe que los que construyeron, todos los que participaron, comenzando con Moisés, que recibió el diseño? Moisés tomó la posición del ingeniero o del arquitecto, hermanos, que diseñó, que recibió, mejor dicho, porque el diseño fue divino, que recibió el diseño del tabernáculo. Vea qué importante, hermano. La iglesia no es un diseño humano. La iglesia no la podemos manejar a nuestro criterio, no lo podemos manejar con nuestra sabiduría, no lo podemos manejar, hermanos, a nuestra voluntad, porque la iglesia es un diseño divino. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, hermanos, divino. Es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se manifiesta. Y Dios ha dejado a la iglesia para que cumpla un propósito, hermanos, específico. Y la iglesia no puede ser manejada a criterio humano. Es por eso que siempre hemos declarado desde este púlpito, hermanos, que los pastores, los servidores, somos nada más siervos de la cabeza de la iglesia, que es Cristo el Señor. Amén. Nosotros solamente somos siervos, somos ejecutores. Somos, hermanos, estamos sometidos a Cristo para llevar a cabo, hermanos, la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, tiene su origen en Dios. Y así como Dios le reveló el diseño a Moisés y le pidió también a Moisés y a Aarón, hermanos, que escogieran a aquellas personas a que Dios había capacitado. Dice que interesante, todo el diseño del templo, del tabernáculo, fue hecho por personas que fueron capacitadas específicamente por Dios para la construcción desde el clavo más pequeño, hermano, del tabernáculo, hasta todas las partes importantes, como lo era el lavacro, como lo era el altar de bronce, el altar de la oración, el altar del incienso, la mesa de los panes, el menorá, que es conocido hoy como el menorá, que es el candelabro de 7 brazos, todo lo que estaba ahí, hermano, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo el diseño del primer clavo, el clavo más pequeño, hasta el instrumento, hermanos, más relevante, como lo era el altar de Dios, ahí la urna donde estaba la presencia de Dios manifestada. Hermanos, todo eso fue diseño divino. El Espíritu de Dios vino para llenar a cada persona, hermanos, que se dedicó, que Dios usó para la construcción de cada una de estas partes del tabernáculo de Dios en el desierto. Ahora, ¿qué nos dice eso, hermano? Que si la iglesia es un diseño divino, es el Espíritu de Dios el que va a capacitar a cada miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Usted y yo no podemos orar sin el Espíritu, hermano. Usted y yo no podemos enseñar ni predicar la palabra sin el Espíritu. Usted y yo no podemos testificar al mundo, no podemos hacer la obra, hermano, evangelizadora y transformadora, hermano, que encierra en sí el poder del Evangelio, si no es por el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Usted y yo necesitamos al Espíritu. Usted y yo, hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios, primero para poder vivir la vida cristiana, y segundo para poder cumplir el propósito de Dios a través de nuestra vida. El cristiano que crea que no necesita el Espíritu para vivir la vida cristiana va a vivir en la pura carne, hermano. Va a vivir una vida natural, creyendo que es una vida espiritual, pero va a vivir completamente, amado hermano, en su propia fuerza carnal, porque para vivir la vida cristiana necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos la capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, volviendo al caso de Samuel, allá de David, en el tiempo que fue ungido por el Señor. Como Saúl era un rey carnal,
Él no creía que David pudiese enfrentar al gigante Goliat únicamente, hermanos, con la honda y las piedras. Entonces Saúl entró en temor y dijo: este pobre muchachito lo van a deshacer, lo va a deshacer Goliat, porque no le vamos a poner le voy a poner mi armadura. Fíjese qué forma de pensar de Saúl. Mi armadura lo va a hacer un guerrero fuerte y Goliat no lo va a poder vencer si yo le pongo mi armadura. Así que le puso la armadura del rey al pobre niño llamado David, que era un muchacho, me imagino que la talla era muy grande, porque dice la Biblia que Saúl era el hombre más alto de los hombros arriba de todos los varones de Israel. O sea que no era tan bajito entonces. Y a lo mejor era corpulento, ¿verdad? Entonces él quiso ponerle, hermanos, la armadura del rey a David. Y cuando David recibe la armadura del rey, dice que no podía moverse, no podía actuar. Y dijo: no, con esto no puedo. Entonces se la quitó. Gracias a Dios que se la quitó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la armadura de Saúl representa, hermanos, tratar de enfrentar, de hacer la obra de Dios, de vivir para Dios y de hacer la obra de Dios en la carne. Es decir, con los poderes humanos, con la capacidad humana. Y es imposible que un cristiano pueda vivir la vida cristiana y servirle a Dios en el poder humano. Necesitamos el poder divino, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Cuando David se quita la armadura y decide ir por fe, hermanos, en el nombre de Jehová, para enfrentar ese tremendo reto y traer gran victoria a la nación de Israel, lo hizo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo había ungido. Y de la misma manera, amados hermanos, cada uno de nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Por favor, no se atreva a tratar de vivir la vida cristiana sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo, porque va a fracasar en el camino, hermano. Y Dios no quiere que fracasemos. Dios quiere que corramos esta carrera de la fe, hermano, y terminemos en victoria en nuestra vida, al final de nuestro camino, ya sea si morimos o ya sea que Cristo venga, hermanos, por su iglesia. Pero Él quiere que usted y yo terminemos en victoria. Pero para terminar en victoria necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Por eso está en la Biblia el mandato que vimos el viernes pasado, cuando Jesús le dice a los cristianos, a sus discípulos de aquel momento, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos se quedaron obedientemente. Dios bendice a los creyentes obedientes, hermano. Eran más de 500 personas a quienes Jesús les dio ese mandato. Y cuando llegó el día de Pentecostés solamente habían 120. Se da cuenta que la mayoría no siempre tiene la razón, hermano. La democracia no es la mejor forma de gobierno. La mejor forma de gobierno se llama teocracia, gobierno de Dios en nuestra vida. Entonces la mayoría, hermanos, la mayoría de ellos no fueron obedientes. Solamente 120 fueron obedientes y se quedaron ahí, hermanos, obedeciendo el mandato de Cristo. Se quedaron orando. Hablábamos el viernes, la oración prepara el ambiente para el derramamiento del Espíritu Santo, y la oración también nos lleva, hermanos, en un momento determinado a la unanimidad de espíritu. Cuando hay unanimidad de espíritu, es ahí donde Dios derrama, hermanos, su unción, su poder. Por eso dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos. O sea, no solamente estaban juntos como nosotros acá, sino que también estaban en un mismo sentir. Hermanos, la unción del Espíritu Santo que Jesús había prometido les dio unanimidad. Esta iglesia va a llegar a tener unanimidad cuando todos, hermanos, nos veamos necesitados del Espíritu. Cuando el niño, cuando el joven, cuando el matrimonio, el anciano, los líderes, los servidores, todos los que ministramos y estamos en esta iglesia, hermanos, somos parte de esta congregación, tenemos que llegar a la unanimidad de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas.
que la iglesia necesita, hermanos, la gloria del Espíritu para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y en ese ambiente, hermanos, de la unción del Espíritu, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu. Ahora, yo quiero enfocar, hermanos, esta segunda parte o continuidad de esta prédica para mencionar tres cosas en las que evidentemente, hermanos, necesitamos la unción, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En primer lugar, cuando la iglesia recibió el día de Pentecostés, recibió la llenura del Espíritu Santo, recibieron, hermanos, una capacitación especial del Espíritu para predicar el Evangelio. O sea, nosotros no podemos ser efectivos, hermanos, en divulgar el Evangelio en toda nuestra república y en las naciones del mundo, sino por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu para ser buenos comunicadores de la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Mire, usted dirá, bueno, ¿por qué el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia con el hablar en lenguas? O sea, con la palabra, con la capacidad de hablar, con la capacidad de comunicar. Porque precisamente, hermano, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Reinar en nuestro corazón, capacitar nuestra vida para que seamos buenos comunicadores de la palabra. ¿Por qué usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu? Porque Él nos capacita. Él, en otras palabras, Él toma el control de nuestra lengua, hermano, para que no usemos la lengua para otros fines, para fines destructivos, para fines, hermanos, de dañar la dignidad, la vida de otras personas, para que no hablemos cosas, hermanos, que realmente no son importantes. Entonces Dios quiere dominar, hermanos, nuestra lengua, nuestra capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar, hermanos, esta capacidad de comunicación la quiere usar para su gloria. Entonces, cuando los discípulos fueron, y dice la palabra que hablaron en otras lenguas, todos los que estaban ahí, mire, todos los que estaban ahí de visita en Jerusalén en ese momento, por la celebración de la fiesta, hermano, habían llegado personas de todos los lugares, de todos los rincones. Judíos que vivían fuera de Jerusalén, en las aldeas, llegaron y estaban ahí presentes. Y cuando oyeron a cada uno de ellos, dice la palabra, hablar en su propia lengua, ellos dijeron las maravillas de Dios. Versículo 11 dice las maravillas de Dios. O sea, fueron impactados, estaban atónitos, estaban perplejos, diciéndose, dice cada uno a sí mismo, ¿qué quiere decir esto? Es decir, hermanos, el haber escuchado un mensaje divino, un mensaje, hermanos, de Dios en su propia lengua, ellos pudieron entender el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se había apoderado de la lengua de los 120 que estaban ahí, hermano. Entonces, el hablar en otras lenguas, hermanos, no es para exhibirnos, no es la iglesia, hermanos, no es una plataforma de exhibición de nuestra personalidad, de nuestros talentos, de nuestra capacidad. Las lenguas no son para hacernos mayores que los demás hermanos y decir yo soy más espiritual que los demás porque yo hablo en otras lenguas. No, hermano. Las lenguas el Espíritu Santo las da como una evidencia de que Él quiere controlar, hermanos, en nosotros la capacidad para comunicar el Evangelio de Cristo. Él quiere que usted y yo seamos comunicadores de la palabra de Dios, que prediquemos la palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vienen días cuando no se sufrirá de la sana doctrina, sino que otros, dice, escuchando espíritus de demonios y desviados por las fábulas o los
los intereses humanos desviarán a los hombres de la intención de escuchar a Dios y de su palabra. Entonces, hermanos, Dios potencia la predicación del Evangelio. ¿Sabe cómo? A través de la llenura del Espíritu Santo. Interesante que la iglesia, en el primer momento del derramamiento del Espíritu, dice la palabra que Pedro se levantó para predicar la palabra de Dios y muchos vinieron a los pies de Cristo. ¿Cuántos vinieron a los pies de Cristo? Dice, como 3,000 recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Probablemente fueron más, porque dice como 3,000. Pero ¿a causa de qué fue eso, hermano? A causa del poder del Espíritu Santo que había llenado la vida de cada uno de ellos. Hermanos, predicar la palabra de Dios no es sencillamente, hermanos, armar un mensaje o leer un versículo de la Biblia o recitarle un versículo de la Biblia a una persona de memoria. Usted sabe que los seres humanos tenemos capacidades naturales y una de ellas es la memorización. Y otra de ellas es la capacidad de poder armar, poder articular un mensaje. Pero, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que a través de su Espíritu Santo usted y yo nos pongamos en sus manos para ser instrumentos de Él, para hablarle a las almas perdidas la necesidad de conocer a Cristo el Señor y venir a los pies de Cristo. La razón por qué la iglesia, hermanos, se multiplicó, por qué la iglesia se extendió en aquellos días de una manera tan rápida y tan poderosa, como lo dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La razón por qué se multiplicó tanto, por qué, hermanos, la iglesia creció tanto en tan poco tiempo. ¿Sabe cuál fue el elemento, el detonante de este crecimiento? No tenían medios de comunicación, no existía la televisión, no existía el internet, no habían, hermanos, agencias de publicidad, no había radio, no habían satélites. La razón cómo se multiplicó, hermanos, poderosamente la palabra y los discípulos fue por la gracia del Espíritu que fue derramada sobre la iglesia. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Está bien hacer publicidad, está bien utilizar los medios que tenemos hoy en día, el internet, la televisión, la radio, pero eso no es en sí, hermano, lo que va a hacer que la obra de Dios progrese y que el reino de Dios se extienda en las naciones. Si no, será el poder del Espíritu, usando la vida de cada uno de nosotros. Amado hermano, la televisión no hará el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Los medios de publicidad no harán lo que usted y yo tenemos que hacer. Dios quiere ungirnos a cada uno de nosotros, quiere bendecir su vida, quiere usar su lengua, quiere usar su boca, quiere usar su mente, sus pensamientos, su corazón, quiere usar su vida para comunicar las buenas nuevas del Evangelio a toda persona que lo necesita. ¿Usted tiene familiares inconversos? Entonces, ¿quiénes son los llamados a hablarles a los familiares inconversos de Cristo y traerlos a los pies de Cristo? ¿Ah? Recuerda lo que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermano, tenemos que hacer lo que hizo Cornelio. Cornelio, hermanos, él dice, reunió a toda su familia, a todos los trabajadores que tenía bajo su cargo, los soldados que tenía bajo su cargo, los reunió un día, y como él era el jefe, los sentó a todos, hermano. Y como él era el padre de familia, también llamó a su esposa y a sus hijos y a sus familiares y los sentó en su casa, hermano. Y como él no se sentía muy bien, no estaba totalmente convertido al Señor y sabía que no podía él compartirles el Evangelio, lo que hizo fue llamar a un predicador. Así que fue y llamó a Pedro y lo trajo, ¿verdad?, para que él predicara la palabra en esa reunión.
Pero lo interesante es, hermano, que Cornelio, en su compromiso de compartir el evangelio con toda su familia y con todas las personas que tenía bajo su cuidado, él usó la autoridad que tenía como jefe y como padre, la utilizó para reunir a todos ahí en su casa y les predicó el evangelio, hermano. Así que si aquí tenemos algún jefe, tenemos algún padre de familia, algún líder de familia, hay que usar la autoridad, reunir a la familia y predicarles el evangelio. Si usted y yo estamos en las manos del Espíritu Santo, Él le va a dar a usted y a mí la capacidad, el poder, la autoridad, el denuedo para poder predicar la palabra y ganar esas almas para el reino de Dios. Amén, hermano. Porque lo más importante que usted y yo, hermano, haremos en este mundo es precisamente traer las almas a los pies de Cristo. Y no se puede traer las almas a los pies de Cristo si no les predicamos el evangelio. Porque dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Entonces usted y yo tenemos que predicar la palabra, tenemos que ganar almas, tenemos que traerlos a los pies de Cristo, tenemos que reclamarle, hermano, en oración al Señor y romper esas ataduras que oprimen la vida de nuestros seres amados que están atados por el pecado y que no quieren venir a los pies de Cristo. Hermano, en oración y a través de la palabra romperemos esas cadenas para que sean liberados y vengan a los pies del Señor Jesús, porque Dios los quiere salvar, hermano. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Espíritu nos va a capacitar, hermanos, así como capacitó a David para destruir o para aniquilar al enemigo de Israel en aquel tiempo. Así también Él nos va a equipar para predicar la palabra. Necesitamos buscar al Espíritu, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. La segunda cosa, hermanos, es que el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, potenció la vida de oración de la iglesia. Recuerdan que antes del bautismo en el Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia había estado orando durante 10 días consecutivos. Pero mire, hermano, después del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor también fortaleció la vida de oración. La vida de oración de la iglesia es fortalecida por el Espíritu. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para prevalecer en oración. Si usted y yo queremos, hermanos, prevalecer en la oración, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos que aprender qué pedir, cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque según Santiago dice que muchas peticiones que Dios no contesta, no las contesta porque son peticiones muy egocéntricas y egoístas de parte de nosotros para buscar nuestros propios deleites. Y ese tipo de oración el Señor nunca la va a contestar, porque estaría en contra de su naturaleza divina y en contra de sus propósitos para usted y para mí. La oración que Dios responde es la oración de acuerdo a su voluntad. Pero para orar de esa manera necesitamos, hermanos, la unción del Espíritu. Fíjense qué interesante lo que el apóstol Pablo, en materia de cómo el Espíritu guía la oración, en el capítulo 8 de Romanos dice lo siguiente, versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, ¿cuáles son las debilidades, hermanos, nuestras? Y aquí menciona, pues ¿qué hemos de pedir? Está hablando de la oración. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, no lo sabemos. O sea, muchas veces nosotros no sabemos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mi oración realmente está de acuerdo al propósito de Dios, al plan de Dios para mi vida, no lo sabemos. Esa es parte de nuestra debilidad en la parte humana, en la parte, diríamos, terrenal. No sabemos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando usted y yo estamos caminando, hermanos, en la unción del Espíritu Santo, dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. O sea que aun cuando nosotros a veces oramos no conociendo la voluntad de Dios, y oramos muchas veces fuera de la voluntad de Dios, y con oraciones, hermanos, que realmente no están de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida, el Espíritu de Dios, cuando usted y yo estamos caminando bajo la unción y orando bajo la unción del Espíritu, Él dice, se va a encargar, hermanos, de interceder por usted y por mí. Él va a ser el gran intercesor. Él va a acomodar, hermanos, las peticiones de nuestro corazón para que sean de acuerdo a las peticiones, hermanos, que agradan al Señor, que agradan a Dios, de acuerdo a su voluntad. Pero ¿quién hace esa obra, hermano? El Espíritu. Si usted y yo queremos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que buscar al Espíritu que nos ayude a interceder. Por eso es necesaria la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando Dios, hermano, recibe la oración de acuerdo a su voluntad por la intervención del Espíritu Santo, dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué lindo, hermano. Cuando usted y yo oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos la seguridad que habrá una respuesta de Dios. Amén. Pero necesitamos entonces orar en el Espíritu para que sea una oración, hermanos, de acuerdo al plan y al propósito de Dios. La otra cosa importante, hermanos, en la oración que potencia la llenura del Espíritu Santo, lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Dice versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En la vida de intercesión, hermanos, de la iglesia, del cristiano, necesitamos el auxilio del Espíritu. Dice la palabra que el que habla en lengua, es decir, en las lenguas del Espíritu, dice que habla directamente a Dios. Si usted y yo nos hemos de comunicar de una manera directa a través de la oración, hermanos, con nuestro Dios, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Ese lenguaje, hermanos, es el poder del Espíritu obrando en la vida de oración de la iglesia. Hay cosas que usted y yo no las podemos expresar con palabras. Hay necesidades del alma, hermanos, que no se pueden expresar en palabras, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Necesitamos un lenguaje superior, un lenguaje, hermano, espiritual, en el cual podamos derramar el alma por la vida, hermanos, por los demás, por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, por aquellos que están abatidos, hermanos, y que no hay otra forma de poder solucionar los problemas sino a través de una intervención milagrosa de parte de Dios en sus vidas. Pero para poder expresar esa necesidad, a veces la parte humana, lo ya conocido, como es nuestro lenguaje, es insuficiente, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo interviene y nos da, hermanos, las lenguas del Espíritu para poder interceder, para poder clamar, para poder derramar el alma delante de Dios, para poder expresar esas cosas que no se pueden expresar en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma más que el idioma de Dios. Hermano, es ahí donde el Espíritu interviene. Es ahí donde usted y yo somos, dice, edificados. El que ora en el Espíritu es edificado. ¿Por qué? Porque ora directamente a Dios. Hermano, está conectado con el Espíritu. Y por ello la iglesia, mire, hermano, cuando otro aspecto de la manera como potencia el Espíritu Santo, hermanos, la oración de la iglesia es cuando estamos pasando por momentos difíciles. Mire, hay momentos en la vida que no tenemos más que el acompañamiento de Dios, hermano. Ahí a veces no hay cónyuge, no hay papá, no hay mamá, no hay hijos que puedan entender el dolor, la aflicción, la situación que nosotros pasamos en un momento determinado en la vida. Y el lugar de refugio, hermanos, para ser fortalecidos por Dios en los momentos de prueba, en los momentos de angustia de nuestro corazón, es en la oración en el Espíritu.
Es por eso que la iglesia, cuando se vio perseguida por aquellos que amenazaban o eran enemigos de la fe, enemigos de Cristo, hermanos, arremetieron contra los discípulos, contra los apóstoles y también contra la iglesia para aniquilarla, para destruirla. Pero ¿qué hizo la iglesia, hermano? Dice el capítulo 4 de Hechos y versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos, hablando de Pedro y Juan cuando fueron liberados de la cárcel, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, o sea, les habían amenazado a muerte. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, la iglesia está orando aquí en el Espíritu, hermanos, pidiendo que ese Dios soberano intervenga contra aquellos que amenazan a la iglesia, que amenazan la vida, las pruebas que amenazan su vida, los problemas que amenazan su vida, hermanos, los enemigos que amenazan su vida a su alrededor. ¿Cómo usted y yo los vamos a enfrentar, hermano? No los podemos enfrentar con armas convencionales. El cristiano no puede defenderse con las armas convencionales, hermano. No se puede defender con pistola ni con espada. El cristiano se defiende, hermano, a través de la unción del Espíritu Santo en oración, a través del clamor, a través de pedir una intervención divina en los momentos más críticos de nuestra vida. Amado hermano, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es buscar al Señor, es humillarnos delante de Dios, invocar al Todopoderoso para que Él actúe a favor suyo y a favor mío. Y eso es lo que hizo la iglesia. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31: y cuando hubieron orado, es decir, cuando la iglesia ora, cuando usted y yo oramos, algo tiene que suceder, hermano. Amén. ¿O no lo cree? Cuando la iglesia ora, algo tiene que pasar, hermano. Cuando la iglesia ora, cuando un cristiano ora delante del Señor, algo tiene que esperar que suceda. Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Amén. ¿Y por qué tembló? Era una forma de evidenciar de parte de Dios a su iglesia: yo los he escuchado, yo estoy a favor de ustedes, yo voy a intervenir, yo voy a obrar, yo voy a hacer el milagro, yo les voy a sacar en victoria, yo voy a derrotar a esos enemigos que los preocupan, los afligen y los mortifican. Yo voy a intervenir. Amado hermano, aquí el temblor nada más es una evidencia que Dios está mostrando a su iglesia que Él oye la oración de su pueblo, que Él oye la oración, hermano, de aquel que le busca. Dice el Salmo: con tremendas cosas tú responderás a aquellos que te invocan, a aquellos que te buscan. Y así lo hará el Señor, hermanos, en nuestra vida. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que en vez de retroceder, como le habían dicho los religiosos a Pedro y a Juan, no prediquen más a Jesús. Si los vamos a soltar, pero si sabemos que ustedes siguen predicando a Jesús, ahora sí los vamos a tomar presos, los vamos a llevar a la cárcel y los vamos a ejecutar. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Dice que después de que oraron, el Espíritu vino y los potenció para que les dio más valor, incluso, hermano, más arrojo, más entrega, más valentía, para que ellos, en vez de retroceder en el camino de la predicación del Evangelio de Cristo, hermanos, se levantaran con mayor fuerza para predicar el Evangelio de Jesús. Amén, amado hermano. Estamos en nuestro país en un tiempo difícil, un tiempo de mucha violencia,
de alguna manera, algunas fuerzas, hermanos, espirituales están tratando de detener la predicación del Evangelio de Cristo bajo amenazas, bajo esto, bajo lo otro. Pero ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia no puede dejar de predicar el Evangelio de Cristo. Tenemos que orar al Señor para que el Espíritu de Dios, hermanos, potencie la vida de cada cristiano y sigamos predicando a Cristo y a este crucificado, a pesar, hermanos, de las oposiciones de los enemigos. La iglesia tiene que seguir adelante, hermano. Y la única manera de enfrentar los problemas de la vida es a través de la oración en el Espíritu. Es por eso, hermanos, que la oración en el Espíritu es urgente, necesaria en nuestras vidas. Por otro lado, la tercera cosa, hermanos, para concluir esta prédica: Dios potencia la predicación del Evangelio a través del Espíritu. Dios fortalece la vida de oración de la iglesia a través del poder de su Espíritu. Y en tercer lugar, Dios fortalece a la iglesia en las pruebas a través del Espíritu. La palabra consolador, que fue la palabra que Jesús usa en el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan, refiriéndose al Espíritu Santo, viene de la palabra paracleto. La palabra paracletos significa uno que es llamado para estar al lado de. O sea, el Espíritu Santo, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, dijo él, el Espíritu no vendría a vosotros. ¿Cómo es posible que era necesario que Jesús se fuera? Conveniente, porque así lo dijo él. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, hermanos, vendría a la iglesia para estar en la iglesia y con la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, y está con todos los creyentes al mismo tiempo. O sea, la iglesia tiene una doble bendición de parte de la unción del Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él particularmente, hermano, está con nosotros y nos bendice, nos fortalece, nos ayuda, pero como congregación también. Hermano, el defensor de la iglesia, algunos no lo saben, pero deben de saberlo. El defensor de la iglesia, el que vela por la iglesia, el que protege a la iglesia, el que va a hacer posible que la iglesia cumpla su propósito divino, es el Espíritu Santo. El que pelea contra la iglesia está peleando contra el Espíritu, está peleando contra Dios. Es lo que pasó, hermanos, con aquellos que perseguían a la iglesia en la época apostólica. Pablo fue uno de ellos, Saulo en ese momento. Perseguía a todos los cristianos y creía él que llevarlos a la cárcel o martirizarlos, o al menos participar en el martirio, es decir, hacer desaparecer a los cristianos, hermano, era la respuesta para acabar con la iglesia cristiana. Pero no se daba cuenta que él estaba peleando, no estaba peleando contra los apóstoles, no estaba peleando contra los discípulos que predicaban a Cristo, sino que estaba peleando, hermanos, contra Dios mismo. Y él se dio cuenta de una manera dramática cuando iba a entrar a Damasco. Ya llevaba, dice la palabra, las cartas, los permisos que él llevaba oficiales para arremeter contra todo cristiano, llevarlos a la prisión y, si es posible, llevarlos al martirio. Él llevaba las cartas, la autorización del gobierno para asesinar, para destruir a la iglesia de Cristo. Pero dice la palabra que en la entrada a Damasco, el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante, ¿verdad? Jesús le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Saulo no sabía que perseguir a un discípulo de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Saulo no sabía que luchar contra un cristiano, hermanos, contra un hijo de Dios que tan solo lo que quiere es llevar el amor de Cristo a los corazones de cada persona, es estar peleando contra Dios. Y no debemos de olvidar también que aquellos que afrentan a un cristiano, a una iglesia, están enfrentando a Dios mismo, y con él, hermanos,
se ha de ver, se ha de enfrentar a aquel que persigue la iglesia. O sea, no pelean pues contra los líderes o contra la iglesia misma. Aquellos que se oponen a Cristo, se oponen a la iglesia de Cristo, se oponen al mismo Señor. Y a Él le darán cuentas un día. Y otra cosa importante, hermano, mire, cuando la iglesia fue perseguida, ya vimos ahí en el capítulo 4 que se refugió en la oración y en la intervención de Dios. Este día, ahí mientras orábamos al Señor en la mañana, en los cultos de la mañana, allá en Iglesia Central, los misioneros estaban enviando informes de lo que está pasando allá en Níger y en algunos países, hermanos, de allá de África del Norte, algunos países de Asia, en relación a la persecución de la iglesia. Solo en Níger, el día de ayer quemaron 36 templos cristianos, templos evangélicos. ¿Por qué razón? Bueno, porque se ha desatado una persecución de tipo religiosa contra la iglesia, hermano. Pero estas personas no saben que ir en contra de la iglesia es ir en contra de Dios mismo. Y que los que pelean, hermanos, con la iglesia están peleando con Dios. Y que los que pelean contra Dios están destinados al fracaso y a la destrucción. Porque nadie le puede ganar a Dios. Porque Dios es soberano. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es grande. Y a su debido tiempo, amado hermano, todo aquel que pelea contra Dios la tendrá de perder. Entonces la iglesia, en medio de la persecución, y aquí quiero finalizar en esta lectura, en el capítulo 8 de los Hechos, vea, hermanos, lo que sucedió acá. Dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, pero todos los demás hermanos en Cristo que habían aceptado al Señor fueron desterrados, obligados a huir por la persecución que se levantó contra ellos en aquel momento, hermanos, determinado. Dice: y hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban, a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, fíjate la palabra que usa aquí, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que el pobre Saulo, hermano, no se daba cuenta que estaba luchando contra Dios. Pero vea lo que dice, y aquí, hermanos, este es un milagro del Espíritu Santo, como lo que está sucediendo allá ahora mismo en Níger con los misioneros, hermanos, que se han quedado prácticamente sin nada, que quemaron los templos, quemaron las casas de algunos hermanos en Cristo, se han quedado completamente sin nada, hermano. Pero vea el milagro que hizo el Espíritu Santo en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de los obstáculos que la iglesia, hermano, afrontó en aquel tiempo y afronta hoy en día. Dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Qué interesante. No iban por todas partes quejándose, hermano, contra Dios. Mírenlo cómo Dios me ha pagado. Mire, me he quedado sin casa, me he quedado sin nada, me he quedado sin dinero, me he quedado sin mi hogar, me he quedado sin trabajo. No iban por el mundo quejándose de lo que había pasado. No iban murmurando contra Dios y contra las autoridades, hermanos, que los perseguían, sino que dice la palabra que iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo. Amén. Hermano, esto solamente lo hace el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo nos da el poder, nos da la capacidad, hermanos, de poder glorificar a Dios en medio de la prueba más difícil
de en medio del problema más grave que usted y yo estemos viviendo en un momento determinado, en medio del dolor, de la angustia, de la pérdida y de todo lo demás, amado hermano, solamente el poder del Espíritu hace el milagro de glorificar a Dios en toda circunstancia. Es por eso, hermanos, que cuando usted y yo realmente nos declaramos necesitados del Espíritu, creo, hermano, firmemente, lo dije el viernes y lo dijo hoy y lo voy a decir no sé cuántos días más. Estamos en un tiempo en que usted y yo debemos no solamente decirlo, sino expresarlo con el alma a Dios, decirle: Señor, necesito tu Espíritu en mi vida. No puedo vivir sin la gracia, sin la unción, sin la bendición de tu presencia en mi vida. Señor, ni como cristiano, ni mucho menos como servidor tuyo, Señor, no puedo realmente vivir sin la gracia y la unción del Espíritu Santo. Amados hermanos, declarémonos necesitados del Espíritu. Declarémonos sedientos y hambrientos del Espíritu. Declarémonos buscadores del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Dios sabe, hermanos, que en este tiempo se necesita una iglesia fiel, una iglesia fuerte, una iglesia, hermanos, que sepa refugiarse en Dios, porque las pruebas que vienen a lo mejor serán mucho más difíciles que las pruebas que hemos pasado en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti este día, Señor, agradeciéndote, Señor amado, por toda bondad y misericordia. Agradeciéndote, Señor amado, por la presencia de tu Espíritu. Agradeciéndote, Señor, por tu bella palabra, Padre. Necesitamos, Señor, nos declaramos necesitados del Espíritu, necesitados del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitados de la llenura, del bautismo, del poder de Dios. Porque no podemos vivir la vida cristiana, no podemos servir a Dios sin la unción. Esa unción que hizo posible que David, siendo un jovencito inexperto, llegara al trono de Israel. Esa unción que hizo posible que David, solamente con una honda y una piedra, venciera a todo un ejército enemigo. Señor, esos son frutos de la obra del Espíritu. Cuando nosotros nos declaramos necesitados del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos rendimos, Señor, a Él para buscar su poder, su presencia, su gloria en nuestras vidas, para poder avanzar como iglesia, Padre. En este tiempo, Señor amado, no lo podremos hacer sin el poder de tu Espíritu en nosotros. Necesitamos tu poder para predicar la buena nueva del Evangelio a un mundo perdido. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para clamar, para interceder, para tocar, Señor, el cielo a través de la oración. Necesitamos, Señor, tratar con nuestros problemas, con nuestras angustias, con las amenazas que nos rodean, con los problemas que enfrentamos en la vida diaria, Señor, a través del poder de tu Espíritu. Señor amado, susténtanos. Susténtanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Sustenta tu iglesia por tu Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, llévanos a un punto, Señor, de rehusar a vivir la vida cristiana, Señor, sin tu gracia, sin tu poder en nuestras vidas. Llévanos a un punto, Señor amado, de sentirnos incompetentes para hacer cualquier labor, por muy pequeña que sea, dentro de la iglesia, Señor,
sin la unción y el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Señor, porque para servirte necesitamos, Señor, tu Espíritu. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar este cántico. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando de poder del Espíritu Santo. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.